Dicen que no hay dos sin tres. HDP 365, tercera temporada. Bien, hoy no hacemos mucha introducción porque tenemos otra visita más. Hoy es un día de mucha información, muchas visitas, y lo tenemos acá por primera vez. Va a venir más o menos una vez por mes, si no lo reclaman más y si él quiere venir, a Walter Gómez. ¿Cómo te va, Walter? Hola, buenas noches a vos y a toda la audiencia. Y la primera vez en esta casa, pero ya somos viejos conocidos en esta materia y sí, en el programa. Exactamente, él hace 2 años ya estaba grabado el micro de Walter, pero bueno, esta es la primera vez que lo tenemos acá en vivo, que me parece mucho más lindo, más entretenido. Aparte, uno le puede preguntar cosas así en el momento. Vamos a empezar hoy con una pequeña introducción sobre qué es la defensa al consumidor, por qué hay que defender al consumidor y de quién hay que defenderlo. Pregunta amplísima. Primero, podría darte un montón de definiciones sobre defensa del consumidor. La realidad es que todos somos consumidores de bienes y servicios. Hay una distinción, consumidores y usuarios. Se le dice consumidor al que compra un bien, un auto, y usuario al que usa un servicio, utiliza un servicio. La energía eléctrica, el teléfono, los bancos. Ajá. Esto, ¿cuándo surge con toda fuerza? En realidad siempre hubo consumidores y siempre hubo empresarios vivos. Lo que se busca es la honradez en las transacciones comerciales. Pavada de valor, el valor honradez es clave en la materia. Fíjate que ya en la Biblia hablan de la defraudación con pesas y medidas. Sí. Trae eso 2000 años después, con el capitalismo en pleno auge, y evidentemente la defraudación de pesas y medidas pasó a ser defraudación en el sistema financiero, defraudación en la compra de lotes de terrenos, fraude en la compra de un vehículo, publicidad, engaño. Todo esto, toda esta matriz que se ha generado en los últimos años llevó que en la década del 60 empezara a hablarse en el mundo de los derechos del consumidor como algo serio, como algo que había que organizar. Paradójicamente fue en Estados Unidos. El presidente Kennedy, en un célebre discurso, introduce la noción de defensa del consumidor el 15 de marzo. ¿Qué pasó desde aquella época hasta ahora? Desde aquella época hasta ahora pasó mucha agua bajo el puente. Se organizaron los consumidores en asociaciones con mayor o menor nivel, con mayor o menor poder, y llegó a nuestro país también. ¿Cuándo empieza a llegar a nuestro país con cierta fuerza? Finales de los 80 y fundamentalmente en la década del 90. ¿Por qué? En la década del 90 Argentina entra en la famosa desregulación. Ustedes son muy jóvenes, pero seguramente muchos oyentes lo tienen claro. La época de la desregulación es el Estado saliendo, corriéndose. Cuando el Estado se corre y quedan los empresarios del otro lado, que son los más poderosos, el consumidor individual empieza a notar el estado de desamparo en que se encuentra y se empieza a exigir una ley que hablara del tema. Había proyectos frustrados de la década del 80 y recién en el 90, en el 91 empezó a discutirse, empezamos a organizarnos y me acuerdo que lo que peleábamos era porque hubiera ley. En el 93 logramos una ley, en el 94 se incorpora en la Constitución los derechos del consumidor, pero ahora bien, incorporar los derechos, escribir la ley, no quiere decir que los derechos estén salvaguardados. Quieren decir que por lo menos están reconocidos. Pero de ahí a lograr la honradez en las transacciones comerciales, nos falta un montón y nos faltó un montón.
Tal es así que cuando hablamos de la crisis del sistema en el 2001, los más afectados fueron los usuarios de servicios financieros. Sí. De hecho, a los bancos todavía se lo está indemnizando y los usuarios que perdieron. No es el único caso, seguro que no. Hay de todo, se ha avanzado. Hoy lo que estamos viendo es que el Estado vuelve a retirarse. Tal vez no con bombos y platillos, con la desregulación, tal vez no con el esquema que se dio en los 90, pero el Estado se está corriendo. Y cuando el Estado se corre, vuelve a adquirir relevancia el derecho del consumidor. Hay que empezar a estudiar la letra chica en todos los sentidos y hay que organizarse como consumidores. La gran lucha no se puede dar desde el plano individual, porque si a vos en tu tarjeta de crédito o en tu tarjeta de débito de sueldo te descuentan 3 pesos, vos para hacer un reclamo de 3 pesos te gastás 3.000. Evidentemente terminás diciendo más, sí, Sí. que se lo metan allá por donde el sol no sale, todas esas cosas, pero la realidad es que probablemente si se lo hacen a 111.000 personas, estoy dando un hecho real, a 111.000 personas, los números cambian. ¿Quién te tiene que defender ahí? ¿O una organización o el Estado? Con el Estado desmantelado, y en esta materia está desmantelado, no nos queda otra que empezar a charlar de nuevo de estos temas. Tratar de darnos una mano entre todos los usuarios, entre todos los consumidores, abriéndonos los ojos y aprendiendo a actuar. Creo que como un inicio de estas charlas de defensa del consumidor, es esto más importante que hablar concretamente de un caso de lo que tenés que hacer. Porque si entendemos esto, vamos a comprender por dónde va el camino. El camino va, primero, por el derecho a la información. Es un derecho central, estar informado de lo que contratamos, saber que contratamos, y no que vos creés que contratás algo, que comprás algo, y resulta que era otra cosa. ¿A quién le puede pasar? A todos nosotros nos puede pasar. Todos, hasta el más pintado, es potencial víctima ¿de qué? De la falta de honradez en las transacciones comerciales. Y el problema es, si a vos vengo, te robo el celular acá, me lo levanto y me lo pongo en el bolsillo, vos me podés denunciar, la justicia es lenta, habrá un montón de líos, te quejarás, me quejaré, diré el derecho de defensa, pero sabés que la cosa pasa por determinado lado, pasa por el derecho penal, porque te violo el derecho de propiedad, bla, 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 bla. Pero cuando esto viene de la mano de un estudio de psicólogos, sociólogos, abogados, que están detrás de una publicidad que en sí misma es engañosa, que además trabaja sobre los estímulos, no es tan simple ver dónde está el fraude. De hecho, la gente lo primero que te dice, qué tonto que fui, cómo me engañaron. Y uno lo primero que le dice en el estudio es, pare, que usted está solo, usted va solo entusiasmado por algo, el sueño de tener un bien, porque además el mercado del consumo te incita a adquirir bienes. Y del otro lado te encontraste con un aparato que a lo mejor vos ves un vendedor, pero detrás del vendedor hay años de estudio, de trabajo. Siempre tengo en mi biblioteca un libro de los años 50 de Packard que habla de la publicidad y cómo había que armar la cosa. Ya era un libro interesante para saber cómo encarar el problema. Imagínense 70 años después, con todos los medios nuevos, lo que se ha estudiado, lo que se ha trabajado, y nosotros, como personas individuales, mientras veamos la lucha nuestra como algo individual, estamos equivocados. ¿Podemos ganar un juicio? Sí. ¿Nos pueden indemnizar? Sí, pero en temas muy claros y concretos. Sin embargo, la mayoría de las cosas que nos pasan
no es tan clara ni tan concreta. Entonces los consumidores tenemos que organizarnos, tenemos que empezar a abrir el ojo, tenemos que pasarnos datos. ¿Qué me pasó? ¿Qué no me pasó? Fíjate lo que me hicieron con esto. Me dijeron una cosa y era otra. Hoy salir por un shopping es ver un muestrario de infracciones a la ley, a la pobre ley que tenemos, que es bastante pobre. Sin embargo, es un muestrario de infracciones. Decir que se respeta la ley de exhibición de precios es una mentira. En los shopping no hay exhibición de precios, donde ropa cara no tienen precio. Eso es para cobrarte por la cara, así hay que pensarlo. Porque es para obligarte a entrar y venderte lo que ellos quieren, no lo que vos necesitas. Está estudiado. Puede parecer frío, yo no soy tan tonto, yo no soy tan esto. Está estudiado. Ahora, si el Estado estuviera presente, indudablemente la lucha seguiría, pero es distinta. Cuando el Estado, desde los organismos correspondientes, que es comercio interior, para ser más clarito, es todo lo que es política de comercio interior, estuviera presente, los consumidores podríamos dedicarnos a otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el Estado podría controlar al menos exhibición de precios, al menos controlar la calidad de los servicios que nos prestan. Pero cuando el Estado abandona esto y se transforma además casi en un representante de los intereses de la empresa, estamos sonados, estamos fritos. He aquí donde este tipo de micros, donde la organización, donde el consejo del profesional son necesarios. Comprar un lote en cuotas y no asesorarse es un billete de lotería. Te puede salir bien, pero las probabilidades no son 100 a 100. Comprar en cuotas un auto en un plan de ahorro. Yo tenés varios víctimas acá, sí. No te vamos a preguntar específicamente sobre eso porque quedamos que no lo hacíamos. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en este año. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos un Departamento de Control Federal de Ahorro en la Nación, que debería y debe controlar todo esto, los planes de ahorro y demás. Pero no tenemos en contrapartida la fuerza necesaria a los consumidores para tener nuestro representante ahí adentro exigiendo que se revean las cláusulas. Las cláusulas recién se revean después que hubo 20 juicios y 20 condenas. Si 20 llegaron a juicio, porque hubo 200 atrás que nunca llegaron. Consumidores que dijeron, bueno, pongo la plata y... Pero salimos a recorrer aquí el barrio nada más. Ajá. Y seguramente vamos a encontrar un montón de ejemplos. Y estoy hablando de lo que se dieron cuenta. Les aseguro que si me pongo a hablar con ustedes, vamos a encontrar un montón de veces que lo jodieron, lisa y llanamente, perdónenme la expresión, pero es para ser gráfico, y les pasó sin que ustedes se dieron cuenta. Claro, yo creo que algo preocupante, cuando más se vuelve complejo el sistema financiero, y sobre todo con lo que vos decías, tarjetas de débito, de crédito, que hay una serie de débitos que te hacen y descuentos y cargos que uno no sabe absolutamente en qué consisten. Entonces ni siquiera se le ocurre reclamar porque no sabe. Yo veo 6 pesos de esto, 5 pesos del otro. Y yo no sé si está bien, está mal, si hay mucha ignorancia de gran parte de los que no conocemos sobre cómo funciona la forma en que ellos cobran todas esas cosas que figuran. Imagínate, ahí ya partís de un error. Hay mucha ignorancia en nosotros. Claro. Es que nosotros no tenemos que ser contadores, pero además no cualquier contador, especialista en esa materia. Abogados para saber qué ley le aplico, y no cualquier abogado, especialista en esa materia. Además, tener tu psicólogo al lado para que te interprete y después para que te atienda. Por la duda, llévate un psiquiatra que te medique también. Entonces, con todo ese aparato, es imposible que lo sepas. Podés agarrar y especializarte en un tema. Hay organizaciones de consumidores especializadas. Hay alguna en planes de ahorro. En España tiene muy avanzada la cuestión financiera. Cada vez que el gobierno saca una normativa, hay organizaciones que se dedican a estudiar la normativa y cómo afecta a los consumidores y hacer lobby fuerte. Y así todo tienen una lucha
diaria, porque si una cosa es que vengan acá los bancos y hagan lío, pero antes lo hicieron allá. Ajá. Las cosas que prueban acá también las probaron allá. Después en algún momento le pusieron límites. Acá lo que ocurre es que los límites se corren. La crisis del 2001, ¿se acuerdan que se discutía si tenían que tener o no garantía de las matrices? Ahora directamente no se discute más, la ley dice que no. Si ellos dicen que no dan garantía, es suficiente. Y si ustedes prestan atención a esas propagandas de 2 minutos donde en 5 segundos le dicen no tiene garantía de casa matriz, si prestan atención a eso, van a ver que le están informando ahí. A ver, si eso es información. Métese la letra chica. Es impresionante. Si el cada Estado vez- considera eso información, estamos en un problema. Walter, pero ¿por qué funciona tan lento que se haga justicia para nosotros? ¿Por qué es tan lento? ¿Por qué decías vos que Intereses 20? económicos. Pero no se supone que nos tienen que defender a nosotros. Intereses económicos. Hay un poder concentrado de un lado y del otro lado hay ciudadanos individuos, a quienes además muchas veces se los puede convencer de que fueron ellos los que metieron la pata. Cuando uno estudia finito el tema, empieza a descubrir otro tipo de redes también que hay, ¿no? Ellos están organizados en cámaras empresarias para hacer lobby, para discutir sus intereses. No es cuestionable que se organicen. El tema es cómo nos organizamos nosotros y cómo nos representa el Estado. Porque si no, el Estado termina representando a quién. Y hay momentos y momentos. Y mi preocupación en este tiempo es porque empiezo a observar que el Estado se empieza a correr. A ver, aumento de tarifas. Un ejemplo que todo el mundo lo ha padecido. Aumento de tarifas. Una muy mala regulación que dice que hay que hacer una audiencia pública a la que nunca le hacen caso, pero hay que hacerlas aunque sea formalmente. Las pasaron por arriba. Estamos en emergencia y las pasamos por arriba. A ver, ¿quién está en emergencia? Los consumidores también estamos en emergencia. Los usuarios del servicio de energía eléctrica, por ejemplo, también estamos en emergencia. Tenemos luz, ya tenemos que estar agradecidos, pero estamos en emergencia. Entonces, cuidado, que pasa desapercibido para la mayoría, pero eso es un alejamiento, una separación del Estado de la problemática del consumidor, pasito a pasito. ¿Qué debemos reclamar? Debemos reclamar un Estado presente. Un Estado tiene que tener las estructuras para controlar si lo que me venden está adulterado o no. Podemos pensar el ejemplo de las naftas, pero también podemos hablar, ¿se acuerdan del caso del vino Sol Cuyano? Sí, que mató un montón de gente. sí. Eso es un Estado ausente. Podemos hablar de que me dicen que tiene 1 litro, 1000 centímetros cúbicos, y en realidad tiene 930. Dice, bueno, pero son 70, ¿qué va a hacer? Pero en la masa es mucho. Recuerdo un inspector, un viejo inspector, Hay que se jubiló. Que no es uno solo, sino que somos todos. Eso es lo que Exacto. pasa, Un viejo inspector que se jubiló que decía, pasaba por el frente del supermercado, claro, tenía que controlar toda la zona sur de la provincia, ¿no? Entonces no hay método posible con 3 personas. Pero pasaba enfrente del supermercado, miraba y decía, ese kilo de azúcar tiene por lo menos 70 gramos menos, cuando veía la oferta, porque tenía calculado imposible venderlo a tal precio. Vamos a hacer una inspección, y la acertaba. 69, 70, 61, 70. ¿Por qué? Porque magia no se puede hacer. Hay presupuestos mínimos. Esto es como los boicots de los consumidores. El boicot del consumidor. Se pone de moda en cada tanto creer que nosotros vamos a lograr que los precios bajen porque no compremos. Sí. En alguna medida tiene una influencia, pero hay un nivel de corte básico, de presupuestos básicos, que más de ahí no puede bajar, porque si no quiebra la industria. Vos podés lograr en una discusión determinado movimiento de precios.
Pero no más que eso. Para lo otro necesitas el Estado atrás controlando, viendo qué impuestos, o sea, viendo la carga impositiva del producto, viendo la estructura de costos. Pero parece que en Argentina hablar de estructura de costos empresarios es un pecado. Y la culpa la terminamos, no sé cómo damos vuelta, pero la terminamos teniendo nosotros, que no influimos en lo más mínimo. Sin embargo, si el Estado se mete en la estructura de costos, puede determinar cuáles son realmente quién está haciendo trampa y quién no. Para proteger inclusive a los honrados, porque la lealtad comercial no nació en defensa de los consumidores. Yo hablé de derecho del consumo, pero la lealtad comercial nació para proteger a los comerciantes de los mismos comerciantes. El derecho comercial tiene su origen ahí. Después avanzamos. Entonces, si vos me vendés 900 centímetros cúbicos diciendo que son 1000 y me haces un envase de forma tal que no pueda distinguirse bien cuánto hay, y vos me vendés 1000 diciendo que son 1000, tu camino es perder ante él. Ante eso, ante esa falta de honradez, los comerciantes empezaron a hablar de la lealtad comercial, que nos termina favoreciendo a los consumidores, sí, pero el primer origen es ahí. Ahora, nosotros tenemos que ir un paso más allá. Nosotros tenemos que pensar que detrás de todo esto hay intereses económicos y que los consumidores, si nos miramos en conjunto, somos el gran motor de la economía. Entonces, tenemos que ser respetados. ¿Por quién? En primer lugar, no por el empresario, en primer lugar, por el Estado. En primer lugar, el que tiene que reconocer que parte de la ciudadanía es ser consumidor de bien y servicio en este sistema, es el Estado, para poder hacer efectivos los derechos que supuestamente reconocen en las leyes. Entonces podemos hablar de tarjeta de crédito cuando hay un banco central interiorizado. Hace poco liberaron los intereses. Sí. Los intereses estaban regulados, los liberaron calladito. Y atención, cuidado con no caer a pagar el mínimo, porque lo que viene después es una historia ya bastante conocida. Todos tenemos algún vecino al que le embargaron la casa, al que le pasó algo. Bueno, otra vez han hecho esto, de calladito. Podemos hablarlo en un marco político grande, pero vamos a hablarlo también desde la defensa del consumidor. ¿Dónde está el Estado ahí? ¿De qué lado está? Si el Estado está para protegernos, a todos los ciudadanos. Los empresarios también son ciudadanos y en algún momento también son usuarios y consumidores de bienes y servicios. Pero hay algunos que pueden pelear de una manera y otros de otra manera. ¿Cuáles son esas herramientas que tenemos? Pobres, chiquitas, pero las tenemos. Es lo que vamos a ver en este micro durante el año, si les parece.